Hola, ¿cómo están? Yo soy Damaris García, bienvenidos a otro video aquí en Hablemos. Y bueno, pues hoy traigo un video más corto de lo normal, pero creo que va a estar bastante interesante, así que bueno, me va a encantar ver sus comentarios porque precisamente en este video quiero hacer cinco preguntas pues son abiertas, ¿no? Para quien quiera, guste contestar, pero la verdad es que mi intención nuevamente es preguntarle a los santos de los últimos días, a los miembros de la Iglesia Mormona o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque no sé si se han dado cuenta, a mí en lo particular y en lo general me gusta hacer preguntas, hacerme a mí preguntas, hacer preguntas a los demás, porque creo que es una manera en la que todos podemos aprender, ¿no? De nuestras experiencias, puntos de vista, y creo que lo más importante es pues respetar el punto de vista de cada quien y pues no tratar de convencer a nadie, ¿no? O sea, aprender y realmente cuando uno quiere cambiar, cambia por sí mismo. O sea, nadie te convence, bueno, es lo que yo he experimentado, tú cambias porque quieres, ¿no? A veces la respuesta de alguien o la experiencia de alguien te hace pensar de una manera distinta y allí es donde, bueno, produce un cambio, pero el cambio viene de ti, tú lo quieres hacer. Entonces, por eso es que me gusta hacer preguntas. Yo me he puesto a analizar y la verdad es que la razón por la que yo dejé el mormonismo, la razón por la que me fui de la iglesia mormona, tiene mucho que ver con la información que fui aprendiendo en la universidad mientras estaba en BYU, Idaho. Toda esta información que se consideraba anti-mormona y que la estaba aprendiendo tanto de mis clases de religión como pues de los ensayos de la iglesia, todo esto, y bueno, de allí, como ya siempre les he dicho, pues se me vino un montón, ahora sí que una bola gigante de información de lo que realmente era el mormonismo. Entonces, conforme fui aprendiendo toda esta información, llegó un punto en el que yo dije, es que no, o sea, esto no es lo que yo pensé que era el mormonismo, es completamente diferente. Y bueno, ahí yo tuve bastantes preguntas que simplemente yo no pude conciliar, ¿no? Y que digamos, me causó ese punto de hasta aquí llegué, no puedo regresar, no puedo seguir con esto del mormonismo. Entonces yo quiero hacer estas preguntas para todos aquellos, ¿no? Principalmente que todavía van a la iglesia y que me digan ustedes cómo concilian todas estas preguntas, ¿no? Y bueno, ya he hecho preguntas anteriormente, digamos sería la parte 2 de 5 preguntas. Entonces, bueno, ahí les va. Entonces, la primera pregunta sería en cuanto al testimonio. Porque bueno, yo tengo un testimonio, o sea, yo sentía que tenía un testimonio de la iglesia, ¿no? De la iglesia restaurada de Jesucristo, la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, mi pregunta va en cuanto a esto del testimonio. Ustedes, digamos, aparte de un sentimiento, ¿no? Aparte de ese sentimiento que te dicen de vas a tener de paz, de calma, todo eso, o sea, aparte, ¿hay algo más que ustedes puedan argumentar que realmente fortalezca este testimonio? Porque bueno, yo me puse a meditar, ¿no? Y yo dije, a ver, yo creo que tengo un testimonio porque tengo estos sentimientos, pero al mismo tiempo veía muchas personas con otras creencias que también pues testificaban de su iglesia y tenían, digamos, el mismo sentimiento, o sea, era como que su propio testimonio. Conforme fui aprendiendo cosas del mormonismo, bueno, obviamente este sentimiento como, ¡pum!, me cambió completamente. Digamos, es como lo que dirían, ¿no? Los mormones activos, perdiste tu testimonio. Pues la cosa es de que más bien como que te despiertas, ¿no? Y entonces es imposible tener un sentimiento bueno de una doctrina, en mi opinión, para mí, pues muy mala, muy negra, muy sucia. Entonces sí, obviamente no podía tener ya ese sentimiento positivo. Entonces dije, ¿de qué otra manera lo puedo yo sostener? O sea, ¿de qué manera? Si ya no es ese sentimiento, ¿de qué manera? Y pues simplemente ya no pude. Y bueno, aquí tal vez también podría caber el mencionar los milagros, ¿no? Y es que los milagros es lo mismo, se dan en todas las religiones, se dan en todos lados, en todas partes del mundo, no importando la creencia, y es lo mismo. Cada persona testifica
de su creencia. Entonces, digamos, ustedes, aparte de un sentimiento, ¿qué otra cosa hay detrás de su testimonio? La siguiente pregunta tiene que ver con qué argumentos ustedes tienen para decirme que la Iglesia Mormona no es un culto o no es una secta. Porque bueno, yo ahorita en este momento sí creo que el mormonismo es un culto, es una secta. Yo me puse a investigar bastante, ¿no? Acerca de los, digamos, características de los cultos, de las sectas. Y bueno, yo les voy a leer solamente tres características. Ustedes igual pueden darse la tarea de investigar más acerca de las características de las sectas y pues caer en cuenta si el mormonismo es o no una secta. ¿Ustedes qué piensan, verdad? Bueno, una característica de las sectas es que no te permiten cuestionar, no te permiten o no te alientan a dudar. Acuérdense lo que dijo Uchtdorf, ¿no? Muy famosísima su cita de duda de tus dudas, o sea, no dudes, ¿no? No dudar. Y pues obviamente no pensar diferente, ¿no? A lo que te están ahí enseñando. Y dice que a veces esta forma de pensar diferente, tener esa inquietud de pensar diferente a veces es castigada. Y bueno, saquemos conclusiones. La otra es una repetición de prácticas para controlar tu mente. Y aquí tiene que ver con meditación y todo esto, ¿no? Digamos, en el mormonismo, pues todo el tiempo hay que orar y orar y orar, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al sacramental, pues la oración del sacramental, ¿no? Cada domingo y tomas los sacramentos, o sea, todo esto es algo muy mental que causa algo en ti, ¿no? Así de, ya tomé el sacramento, ya me estoy como haciendo convenios, renovando los convenios, ¿no? Muy psicológico. Y obviamente, pues los rituales o las ceremonias del templo, o sea, eso ya es como que, el top, ¿no? De todo este tipo de prácticas, digamos, mentales, ¿no? Para mantener pues ese control, ahorita yo lo veo así, sugestión. Y todo esto sirve para reprimir pues esas dudas que puedan surgir, porque pues les estamos alimentando constantemente, ¿no? Otra característica de las sectas es que el líder de la secta te dicta cómo has de pensar, cómo has de sentir, cómo has de actuar. Ajá. Y también te dicen, por ejemplo, qué vestir, dónde vivir. En el caso del mormonismo no te dicen dónde vivir, pero sí, dependiendo dónde vives, asistes a tal capilla. O sea, es el orden, así, ¿no? Es muy controlado. También eso de tener hijos o no tener hijos y también pues cómo educar a tus hijos, todo esto, o sea, se meten muchísimo en tu vida, ¿no? Y bueno, pues esas son solo tres características de las sectas. Entonces, bueno, cada quien que saque sus conclusiones. Yo la verdad, al ir investigando y como les digo, ustedes pueden investigar más allá de estas características y sacar sus propias conclusiones. Yo concluí que sí, que el mormonismo es una secta, es un culto. Esa es mi conclusión, pero ustedes díganme qué argumentos tienen para decir lo contrario. ¿Cómo ustedes concilian eso de no somos sectas, somos, no sé, la iglesia verdadera, única? Que bueno, eso también es característica de las sectas, ¿no? Que digamos, se exaltan de los demás, ¿no? Pero bueno, hay que hacer esta investigación y pues aquí abiertamente, o sea, igual, coméntenme ustedes qué opinan de esto. Mi pregunta número 3 tiene que ver con las actitudes de los líderes de la iglesia. Y yo me voy más hacia los líderes de arriba, o sea, el profeta, los apóstoles, los 70 y todos esos líderes administrativos que están, digamos, arriba, que son quienes mandan las órdenes, ¿no? Hacia los líderes locales. Y yo me enfoco en esto porque realmente, o sea, uno no se puede engañar, ¿no? No se puede engañar de que en la iglesia ha habido bastantes
diferentes casos de abuso, de todo tipo, de todo tipo, desde que corren a un empleado de un trabajo que es dentro de la iglesia por pensar diferente, por denunciar abuso de algún otro miembro, o sea, diferentes circunstancias, ¿no? Desde eso hasta abuso sexual por parte de otros líderes, por parte de miembros. Entonces, digo, todo esto ocurre. Ahora, aquí mi punto principal es el encubrimiento que existe, ¿no? De parte de los líderes de más arriba. Las cantidades de dinero que se gastan para encubrir todo este tipo de abusos. Y pues cuando tú te adentras a las historias, te das cuenta del daño inmenso, grande que le han causado a estas víctimas. Ahora, yo sé que es súper famoso decir eso de la iglesia es perfecta, pero los miembros no. Sin embargo, ¿quiénes son los líderes de la iglesia? ¿No? O sea, ¿quién está dirigiendo esta iglesia? Y tal vez mi pregunta va en, ¿tú cómo concilias el hecho de todo este tipo de actitudes de líderes de la iglesia y aún así seguir pensando que son hombres, sobre todo varones, hombres elegidos por Dios, llamados por Dios? ¿Y por qué sobre todo varones? Porque los varones son el liderazgo dentro de la iglesia, realmente, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, ¿cómo concilias eso? Yo realmente, o sea, yo al darme cuenta de esto, yo dije, no. Sí, yo sé, todos hemos cometido muchos errores, yo he cometido muchos errores, todos tenemos errores, defectos, ¿no? Pero digamos, estos asuntos van más allá. Estamos hablando de algo mayor y estamos hablando de un daño permanente a familias, a personas y creer que estas personas sean llamadas por Dios, a mí simplemente no, o sea, dije, no, no. Entonces, yo no lo pude conciliar. ¿Tú cómo lo concilias? Mi pregunta número 4 tiene que ver con pues el cielo polígamo, porque fíjense que cuando yo empecé a, pues sí, a investigar todo esto de la iglesia, pues me llegó esa información, ¿no? De que sí está bien la poligamia, bla, bla, es un tema muy desgastado, se repite mucho, sobre todo en este tipo de videos, porque bueno, es que es algo que dices, ¿qué onda con eso, no? Pero a mí también, o sea, me súper sacó de onda cuando yo me enteré que el cielo va a ser polígamo. O sea, yo tenía esa enseñanza de las familias son eternas, ¿no? Y todo súper romántico, ¿no? Mi esposo, mis hijos, mi papá, mi mamá, mis hermanos en el cielo, con Dios, ¿no? Entonces yo tenía eso, ¿no? Y la verdad es que es parte de lo que te motivaba a echarle ganas, ¿no? Dentro de la iglesia, echarle ganas, echarle ganas. Pero de repente aprendí que, bueno, en el cielo, si es que yo llego con mi esposo, pues a mi esposo le van a dar muchas esposas y va a ser un cielo polígamo. Y yo voy a ser una de sus esposas con las que va a tener muchas creaciones, va a crear mundos, todo esto, ¿no? Y mi papá igual, o sea, mi papá sería alguien que igual, o sea, va a tener otras esposas y con ellas también va a crear mundos y mi hermano también. O sea, entonces yo dije, a ver, alto. No, ¿cómo es esto, no? Entonces yo no pude completamente, no pude conciliar esto en mi mente y dije, o sea, yo no estoy luchando por algo así, yo no quiero eso, a mí no me funciona ese cielo, para mí eso no es un cielo, ¿no? Entonces yo no lo pude conciliar. ¿Ustedes cómo lo concilian? Y hermanas, o sea, sobre todo las hermanas, las mujeres, ¿cómo lo concilian? ¿Es realmente eso lo que quieren? O sea, ¿realmente eso es por lo que se están esforzando tanto? Me puse a pensar también un poco acerca de los hijos, ¿no? Porque, bueno, en mi caso yo no tengo hijos, pero puede ser, y lo he escuchado aquí con personas, ¿no? Que dicen, no me importa mi esposo, me importan mis hijos, ¿no? Entonces, me puse a pensar, dije, tal vez algunas hermanas piensen así de, pues es que realmente esa relación de matrimonio ya no me importa mucho, yo lo que quiero es mantener cerca a mis hijos, ¿no? Tal vez los nietos, no sé, y mantener esa relación familiar. Aún así, o sea, bueno, yo respeto, ¿no? Pero se me hace, no sé, válido la pregunta de, ¿es en serio que creen que Dios quiera algo así para nosotras? O sea, y no sé.
Pero sí, básicamente es eso, o sea, yo no lo pude conciliar, no puedo creer que eso quiera Dios para mí y pues no es por lo que yo estaba luchando, no es el cielo que yo quiero. Entonces, a mí me va a encantar ver sus opiniones y ustedes, pues, cómo concilian esto de la enseñanza mormona de un cielo polígamo. Mi última pregunta de este video, la número 5, tiene que ver con la doctrina mormona y de todos esos cambios. O sea, yo continuamente veo comentarios, ¿no? De que dicen, no, es que la doctrina no cambia, la doctrina es la misma. Y yo, bueno, yo no estoy de acuerdo en eso y me voy a basar en el templo. O sea, el templo es como que lo máximo para los mormones, ¿no? Ir al templo es lo que quieres, es como que tu meta, ¿no? Y allí vas a hacer convenios, ya de otro nivel con Dios, ¿no? Y la verdad es que he estado aprendiendo y apenas que hicimos un video con un chico que se llama Adrián, bueno, yo aprendí aún más de todos estos cambios que ha habido en la ceremonia del templo. Ahora, yo sé que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento había ciertas leyes que después en el Nuevo Testamento no te cuentan cómo con Jesucristo, eso, pum, la ley de Moisés fue quitada y entonces vino la nueva ley, ¿no? Con Jesucristo ya era como que diferente, ya no era de ojo por ojo, ya era más del amor al prójimo, ¿no? Y pues resulta que a los mormones pues nos enseñaban que José Smith restauró la plenitud del evangelio, la plenitud, y con ello el ritual o la ceremonia del templo. Entonces, bueno, tú te pones a pensar y dices, claro, o sea, él restauró todo, ya está todo restaurado, aún la ceremonia del templo, pues ahí queda, ¿no? La verdad es que yo creo que hay muchas personas que son activas que a este punto, a esta fecha, no saben todavía que ha habido todos estos cambios en la ceremonia del templo. Y una cosa es que, pues cuando vas al templo, sí, o sea, te dicen y tú sabes, desde chiquito sabes que las cosas que pasan en el templo se quedan en el templo y no puedes estar hablando de esto, ¿no? Entonces, yo, pues pensando y atando, dije, bueno, es que es por eso, porque precisamente, o sea, si no hubiera gente que se atreviera a hablar, yo no sabría que la ceremonia del templo ha cambiado, pero es por estas personas que te enteras y dices, ah, a ver, espérate, ajá. Entonces, digo, sí ha habido cambios y esto, o sea, para mí no hay ejemplo más claro que pues la ceremonia del templo. Entonces, ¿ustedes cómo concilian en su mente pensar que es una iglesia verdadera, completamente verdadera y la única verdadera, si ha tenido todos estos cambios? O sea, lo que es verdad, pues no cambia, ¿no? Se supone es una verdad y ya no cambia, ¿no? Entonces digo, yo noto bastantes cambios en la doctrina mormona, muchísimos cambios. De hecho, muchas de las críticas que a veces se han hecho en los videos aquí y en otros videos de este tipo, pues ya te quedas como que, chin, ya lo cambiaron, ¿no? Pero bueno, mi pregunta sería eso, ¿cómo concilias estos cambios de doctrina dentro de la iglesia? Y bueno, pues muchísimas gracias por ver este video. Voy a esperar con mucha ansia sus comentarios, sus respuestas a estas preguntas que, bueno, yo como les dije, en su momento no pude conciliar. Para mí fue parte de, digamos, un punto de no retorno, ¿no? Así de, no, no puedo regresar a esto, simplemente no funciona para mí, no lo puedo conciliar. Entonces, pues me va a encantar ver sus opiniones y espero que este tipo de video pues nos haga como, digamos, pensar, cuestionarnos, usar más nuestro criterio, ponerlo en práctica, ¿no? Poner en práctica ese criterio de cada uno, ¿no? Y como siempre les digo, aquí con respeto, con mente abierta, el hecho de que
porque yo piense diferente a ti o tú a mí no significa que nos estemos faltando el respeto. Solamente que pensamos diferente, tal vez hemos tenido experiencias diferentes y se vale, se vale. De eso se trata, de aprender, de compartir nuestras experiencias. Pues muchísimas gracias y pues estamos en contacto para un próximo video y pues compártanlo y denle like. Muchas gracias, nos vemos.